nuestra forma de ser, que no nos gusta tirar comida, entonces hacemos canelones, hacemos croquetas. Por ejemplo, pan tomàquet es muy típico de catalán, pero el pan tomàquet era una lonja de pan muy grande que se secaba con los días, entonces le ponías tomate y aceite y era más fácil. Y era un grupito de catalanes que querían separarse, y no me parecía una cosa seria de que la gente quisiera, que los catalanes en general quisieran independizarse, pero después me di cuenta de que no, de que era una cosa más de todo el referéndum. Todo el mundo me preguntaba a mí qué pasó en tu ciudad, o sea, qué pasó en tu país. No se podían creer que en Europa una gente que vaya a votar se le dé golpes, porque les dieron golpes, no los dejaban. La identidad catalana es bastante polémica para entender. Así que el motivo de este canal siempre ha sido acercar a las culturas de India, de España y América Latina. Y cuando hablamos de España, no es posible evitar el problema, digamos, de Cataluña, o también la posibilidad de ser una nación independiente de España. Como he dicho antes, que es un tema bastante polémico y bastante frágil también para hablar, y a veces puede dividir opiniones. Y por eso yo quería, desde hace mucho tiempo, hablar con alguien que me pudiera dar un análisis, una vista de este tema, y no he podido buscar una persona mejor que la invitada de hoy para poder hablar de este tema. Hoy tengo la gran ilusión de invitarle a Roger Soler Regas. Espero que, Roger, yo he pronunciado tu nombre bien. Roger. Roger, ok. Okay. Roger Soler Regas. Muchísimas gracias, Roger, por estar aquí. Bueno, gracias por darme la oportunidad a mí también de hablar un poco de este tema. Sí, yo creo que si la gente conoce, la gente nos acercamos más unos a otros, y no tiene por qué ser un problema para nada. Bueno, pues vamos a ver en más detalles sobre esto, pero Sí. déjame presentarle a Roger Soler Regas. Se dedica al mundo textil, en Garment Technician, y también es diseñadora y artista de bordados. Y también ha visitado la India muchas veces y es una amiga mía. Pues antes de ir al tema, Roger, ¿podrías contarme un poco sobre tus experiencias en la India? ¿Cómo te ha parecido nuestro gran país? Bueno, yo en la India he ido por problemas, por cuestiones de trabajo en el mundo textil, para visitar las fábricas, para que ellos entiendan lo que nosotros necesitamos de ellos, y la verdad es que fue una relación muy bonita. Aparte de trabajo, tengo amigos que son para toda la vida, son gente mucho más joven que yo y me tratan como si fuera uno de ellos, y hay mucho calor, hay mucha simpatía, ¿cómo te diría? Son muy alegres y muy acogedores, Ujú. y me invitan a todos lados, me dicen, in India you don't pay, no me dejan pagar. Es que es impresionante la relación que tengo con este país, la verdad es que sí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues entonces pasamos al tema de la conversación de hoy, que es sobre Cataluña. Mi primera pregunta es, ¿qué significa para ti ser catalán, Roger? ¿Cómo Sí. defines la identidad catalana? Bueno, he tomado algunas anotaciones porque, claro, salen muchas ideas. Pero para empezar diré que uno no sabe que Ujú, tiene una identidad.
tú naces en un país, yo nací en Barcelona, capital de Cataluña, eres pequeño, tu entorno familiar habla catalán, en aspecto era pues lo normal, no te sorprende, hablas catalán con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos, con tus primos, con tus vecinos, con la gente de las tiendas. Cuando íbamos en verano a la playa y a la montaña, todos los pueblos, la gente del pueblo hablaba catalán. O sea que para mí el catalán pues era mi lengua y nunca me cuestioné si había otra. Ahora, ya se oía el castellano, por supuesto, en la calle, aunque fuera pequeña, por ejemplo, en la radio era en castellano y el cambio primordial fue cuando fui a colegio, que la enseñanza era en castellano, ¿vale? Entonces ahí ya empezó un poco la represión, o sea, las monjas decían, nos enseñaban en castellano, pero nosotras hablábamos en catalán, entre nosotras. Entonces ya nos ponían una multa, nos castigaban incluso económicamente por hablar catalán. Y nosotros no teníamos no éramos rebeldes, sino que continuábamos hablando catalán porque era lo que nosotros conocíamos. Entonces no se logró erradicar el catalán. Entonces, porque es una cosa natural en nosotros. Yo creo que el idioma es parte del pensamiento, tú transmites tu pensamiento de la forma más profunda y resulta que es el catalán porque es lo que has aprendido, tú lo aprendes cuando naces. Entonces, esto no se puede quitar así Ujú, de un día ujú, para otro, ¿no? ujú, ujú. Entonces, este es el problema. Ahora, tengo otras anotaciones que te voy a... Un momento. Ahora, como personalidad, el catalán es lo fundamental de nuestra identidad, ¿vale? De Ujú, la mía. Quisiera también remarcar que yo hablo solo por mí misma. A mí no me gusta hablar por los demás. ujú, Yo no soy la voz de Cataluña, soy la voz de mí misma, que soy catalana. Entonces, ¿cómo somos los catalanes? Quizás somos más serios, quizás somos más, diría, responsables, somos gente más de palabras, si decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos, un poco más como profundos, pero claro, esto es en general, cada ujú, carácter es distinto, pero ese es un poco el estereotipo del catalán, sería ujú, esta personalidad. ujú, Después, otros puntos distintos. Bueno, también quisiera decir que hay una literatura catalana muy antigua, que se remonta del siglo XIII, por ejemplo, Ramon Llull, después Ausiàs Marc. Esto es cultura que viene de muy hace mucho tiempo. ujú, Entonces, si tú matas una lengua, también matas una cultura. Entonces, ujú, ellos son cosas que se tienen que pensar. No es ujú, una cuestión frívola de ujú, esta lengua se elimina y ya está, porque no conviene. Yo pienso que las lenguas hay que respetarlas porque tienen un bagaje histórico, ujú. ¿vale? Esta es mi opinión. Después, a ver, la música, también hay música tradicional catalana, que es distinta, también hay música actual, o grupos que cantan en catalán, pero la música tradicional catalana en mi familia la cantábamos en un coro familiar. Incluso la llegamos a cantar en la televisión española, que en aquella época no había nada en catalán. O sea que incluso mi familia, sin que mi padre fuera un hombre muy, muy catalanista, cantábamos en catalán porque era nuestra tradición. Entonces, Ujú. esto no se ha perdido. Para mí, la canción más bonita que existe es El cant dels ocells. No sé si conoces a Pau Casals, Sí, el sí, le ciclista. conozco, sí, me suena así. Pues Ujú, Pau Casals ha inmortalizado la canción, para mí la más bonita del mundo, que es El cant dels ocells. ujú, Entonces, hay nuestra música también. Y son cosas que vienen con el bagaje cultural, aparte de la lengua, ¿no? ¿Qué ujú, más quisiera decir? También la comida. La comida, a veces cuando estoy aquí en Inglaterra me preguntan, ¿cuál es la comida tradicional de Navidad? Por ujú, ejemplo, en Navidad, pues la de Cataluña es distinta de otras partes de España, porque tenemos nuestra forma, quizá los productos de la tierra, nuestra forma de ser, que no nos gusta tirar comida, entonces hacemos canelones, hacemos croquetas, ujú, por ejemplo, el pan tumaca es muy típico catalán,
pero el pan tumacat era una lonja de pan muy grande que se secaba con los días, entonces le ponías tomate y aceite y era más fácil de comer. O sea, hay cosas tradicionales de nuestra comida que son nuestras y son Ujú, por razones culturales, históricas también, ¿no? Y ujú, otra cosa es que el catalán tampoco es tan difícil de aprender. Mis hijos nacieron en Venezuela, ujú, no sabían el catalán, lo tuvieron que aprender para la escolarización ujú, y en 3 meses lo aprendieron. ujú, ujú, Y ujú, hay gente que hace 20 años que vive en Cataluña y dicen que no lo entienden. Entonces, no sé, es que no hay voluntad. La ujú, verdad es esta. Esto es lo que ujú, opino yo. ujú, Bueno, más o menos. Ahora tú me preguntas cómo la defiendo. La identidad, yo no tengo ningún problema con el castellano, me encanta España, tengo amigos españoles, no hay en mí, no hay para yo defender mi identidad, no tengo que atacar ninguna otra, ujú, pero la defiendo hablando siempre en catalán en primer lugar. O sea, tú puedes tener una persona que tiene cara de chino, el otro que tiene cara de sueco, y el otro que tiene cara de africano. ujú. Primero les hablo en catalán para darles la oportunidad de que si lo saben, que lo hablen, ¿vale? Esa es la forma en que la defiendo. Y cuando la atacan, la defiendo. Simplemente es eso. Ujú. Ok, ok. Bueno, pues si te hablo del tema de la identidad catalana, ¿tú crees que la identidad catalana está en peligro o está más fuerte que nunca? Ah, bueno, yo lo que pasa es que veo que todas las identidades están en peligro Ujú. en un mundo globalizado, Sí. Ujú. ¿no? Entonces, es una entidad más pequeña y está más, claro, es más fácil sí, está más en peligro que otras. Porque yo creo que como que Cataluña no tiene Estado, entonces por ley no, hay muchas cosas que no puede defender. O sea, por ejemplo, Cataluña es más grande que Eslovenia, por ejemplo. Yo no creo que tú vayas a Eslovenia y te digan, no hables esloveno, ¿entiendes? O incluso Portugal. No sé si es más grande que Portugal, pero más o menos. Y en Portugal hablan portugués, ¿entiendes? Entonces, sí, está más en peligro porque hay un Estado más fuerte que domina y es el que pone a veces las trabas, ¿no? Ujú. Pero no solo es un problema Cataluña, es un problema global. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, hablamos todos en inglés y comemos todos McDonald's. Ujú. ¿Ah? Esto es lo que vamos a hacer. Mm, Entonces, si no queremos hacer esto, tenemos que proponer que cada uno conserve su identidad ujú, dentro de lo posible. mm. Claro, claro. Ahora, lo que es Cataluña fue, en mi historia, Cataluña para mí, sobre todo Barcelona, hay una Barcelona preolímpica y una Ujú. Barcelona postolímpica. La Ok. Barcelona de mi infancia, una Barcelona bastante gris, dominada por una religión, la católica, con mucho sentido de culpa, no mucha alegría. Y Ujú, después, cuando vine a las Olimpiadas, había el eslogan del alcalde que decía, Barcelona, posa't guapa, ponte guapa. Entonces empezó a pintar, a arreglar, a abrirse al mar, se hicieron las Olimpiadas fantásticas y aquello fue lo que abrió Barcelona al mundo. ¿podrías traducir el eslogan que dijiste? Barcelona, posa't guapa. Barcelona, ponte guapa. Ah, ponte Ponte guapa. bonita. Ok. Posa't Ujú, guapa, ponte sí. bonita. Ok. Ujú, Entonces, para mí, esto yo lo he vivido desde afuera, ujú, esta apertura de Barcelona, porque yo vivía en Venezuela cuando las ujú, Olimpiadas. Incluso yo le encargué a mi hermana de que me comprara todos las entradas y todo para poder nosotros ir y ver todas las Olimpiadas, porque además ujú, aquel estadio era el ujú, estadio donde yo de pequeña había hecho deporte. O sea que ujú, para mí fueron muy importantes esas Olimpiadas. Entonces, claro, Barcelona tiene una ubicación muy buena porque está al lado del mar, está cerca de la montaña,
Entonces, claro, durante las Olimpiadas se abrió la Barcelona al mar porque estaba como cerrada, habían como paredes y después se Ujú, hizo el club deportivo. ujú, Entonces, claro, fue una ciudad que fue muy atractiva y tiene una arquitectura muy bonita. ujú, Y esto hizo que se incrementara el turismo muchísimo. Y desde el turismo, pues ahora todo el mundo va a vivir en Barcelona, va mucha gente a visitar, mucha gente va a vivir y esta inmigración tan pasajera es difícil de asimilar, porque hay una actitud un poco de voy a vivir a Barcelona a pasármelo bien, a divertirme. Entonces, lo que es la cultura no interesa. Bueno, Ahora, ujú. dime. Si hablamos del papel de la lengua catalana, ¿no? Ya has hablado de la lengua antes. ¿Cuál es la importancia del papel de la lengua catalana en la identidad catalana? Bueno, el papel es lo más importante. Ujú, Es el principal exponente de la identidad catalana es la lengua. ujú, No tengo otra cosa que decir. O sea, es. ujú, Ahora, hay gente que se sienten catalanes y no lo hablan. ujú, Quizás porque sus padres no eran catalanes, en su casa hablan castellano o hablan. Pero esto lo tendrías que preguntar a ellos, ¿no? Si yo conozco a una persona que dice, yo soy catalana, por ejemplo, digo, aquí en Inglaterra, ¿no? Una persona, yo soy catalana, lo primero que haría yo y hacen a mí es, hablamos en catalán, ujú, ¿no? Esto es ujú, lo primero que se te ocurre. Entonces, si dice, no hablo catalán, te quedas así como, bueno, eres catalana, pero no hablas catalán, es un poco extraño, ¿no? ujú, ujú, Y hay gente así, que se siente catalanes porque han nacido en Cataluña y no lo hablan. ujú, ujú, Esto es su opción, es su priorativa, pero habría que preguntárselo a ellos. Yo ujú, no sé, ujú. Ok, no sé, no es mi caso, ¿no? claro, claro. Y si te pregunto sobre qué opinas sobre la enseñanza de catalán en las escuelas, ¿cómo fue durante tu época cuando viviste en España Sí, y cómo crees que ahora es el sistema? Si estás en contacto con alguien en España. sí, muchos Ujú, profesores. Bueno, ujú, yo aprendí era obligatoria la enseñanza en castellano ujú, cuando yo era pequeña porque había una dictadura, ujú, Franco, y se prohibió la enseñanza del catalán en las escuelas. Cuando mis padres habían aprendido catalán en la escuela. Entonces, la única diferencia era que yo lo hablaba en casa y lo aprendí, y en la escuela todo lo aprendimos en castellano. Ahora, nosotros en mi casa, mi familia, tuvimos la suerte, yo digo, de que mi padre tenía unos libros de su juventud que eran en catalán y eran unas historias románticas muy bonitas. Y como eran muchos hermanos, un hermano lavaba los platos y el otro le leía el ujú, libro. Así, era una cosa que hacíamos en casa. Y así yo creo que nos acostumbramos a ver el catalán escrito, ¿no? ujú, Entonces yo era muy extraño, por ejemplo, yo tenía una amiga que vivía afuera y yo le hablaba en catalán, pero al escribir le escribía en castellano, ¿no? Entonces las personas como yo, que no hemos aprendido el catalán en el colegio, hemos empezado a escribir, aunque sea mal, en catalán, porque es muy extraño hablar una persona en catalán y escribirle en castellano. Entonces hemos hecho este esfuerzo y yo lo escribo, no perfecto, pero lo escribo y todo el mundo, ¿no? De mi generación. Ahora, para mí es importante que el catalán es primordial, que se enseñe en las escuelas y no se pierde. ujú, Y bueno, mis hijos, te doy el caso de mis hijos. Mis hijos se educaron en Venezuela, nacieron en Venezuela, entonces fuimos a vivir a Cataluña y tuvieron que aprender el pequeño la primaria y la mayor la secundaria, tuvieron que aprender el catalán. ujú, Lo aprendieron en 3 meses. ujú, Incluso yo no hablaba catalán con ellos en Venezuela. Y en ujú, Cataluña empezaron ellos a hablar en catalán conmigo, porque ujú, quisieron, por aprender,
porque fue natural, fue ujú, fluido y ahora hablan catalán conmigo y entre ellos hablan catalán y vivimos en Inglaterra. O ujú. sea que, y ellos nunca, y mis sobrinos que han aprendido catalán y son catalanes toda la vida, hablan el castellano perfecto. O sea, el castellano no se pierde por el hecho de que los niños estudien en catalán. Incluso, estos son estadísticos que he oído, de que los estudiantes de Cataluña son los que tienen el mejor promedio en castellano de España. Muy O sea que, interesante. Ujú. sí. Entonces, yo creo que hay que entender que el hecho de preservar el catalán no es una afrenta, no es ninguna batalla en contra del castellano. Ok. Yo no Y lo veo así. sí, sí. ¿Y podrías hablarnos un poco más sobre el sistema ahora en las escuelas, cómo es am, la enseñanza de la lengua catalana? Y la verdad, perdona, pero estás preguntando a la persona equivocada, porque yo no vivo en Cataluña. Mm, entiendo, Yo por viví, eso, pues sí, sí, por eso te pregunté si estás en contacto con alguien. sí, estoy en contacto. Tengo Sí. muchas hermanas que han sido, y amigas y amigos que han sido Ujú, profesores, y ellos ujú, enseñan en catalán. mm, ok. Pero Mm, el- no hay ningún problema en hablarles en castellano. ok. Aparte de que ahora en Cataluña Ujú, hay mucha inmigración, porque antes, en mi época, los españoles, ujú, catalanes y españoles, emigrábamos ujú, mucho. ujú, Y ujú, después, al cabo del tiempo, es al revés. Es un país de acogida de inmigrantes. Y a ujú, veces hay escuelas donde hay 40 idiomas, ujú, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué Entiendo. pasa? Que el idioma vinculante es el catalán, pero habla mucho castellano entre ellos. Mucho. Ok, ok. Y si hablo de los estereotipos, ¿no? Sí. Roger, ¿crees que hay estereotipos sobre los catalanes en el resto de España? ¿Y Sí. cuáles son y qué opinas de ellos? Bueno, yo opino de que como más cultura tiene la persona, menos estereotipos pone. O sea, la persona que es más culta es más entendedora en Ujú, general. ujú, Ahora, bueno, mira, yo te voy a contar anécdotas. Yo de pequeña hacía autostop de jovencita con mis hermanas y mis amigas. Éramos una generación que hacíamos mucho autostop. Y a los 17 años, por primera vez, fui a Andalucía. Entonces en Andalucía, cuando sabía que éramos catalanas, decían, oh, los catalanes sois unos tacaños, sois unos antipáticos, son no sé qué. Y después estos no conocían Cataluña. Y entonces conocías otro andaluz que decía, oh, Cataluña, de allí al cielo. Y decías, bueno, aquí qué está pasando, ¿no? ujú, Son producto de la ignorancia. Ahora, una vez, esto fue una anécdota muy divertida, fui sola a una fiesta que se llama Los Sanfermines, no sé si ujú. conocen, Sí, sí. Ujú, Pamplona. Fui sola en autostop porque ninguno de mis amigos decidieron irse y dije, yo voy. Fui sola en autostop. Conocí a un grupo de Zaragoza, ¿vale? Y me dijeron, vamos todos los años, si quieres te anotas con nosotros. O sea, el chico que me agarró en el coche iba en ese grupo a, a los Sanfermines de Zaragoza. Entonces digo, bueno, y fui con ellos y como yo era catalana y tenemos famas de ahorradores, me daban el dinero a mí. Y yo yo les administraba el dinero y yo no me dejaban pagar. O sea que yo no, o sea, me divertí muchísimo, pero lo curioso era que me presentaban a las demás gente, porque veían todo de pandillas, parrandas de un lado, de otro, se conocían de cada año. Entonces decía, mira, esta es catalana, mira qué simpática es y cómo se divierte. Y yo me quedé así como, bueno, muy bien, pero era una cosa rara ujú, de que una catalana supiera cantar, supiera bailar y estuviera toda la noche de parranda. Ese era el estereotipo que tenían de nosotros. Esto es ujú, lo que yo vi. Después, ahora, lo que sí, como hay esta cuestión de que hay mucha gente, sobre todo castellano hablantes, incluso de Sudamérica, que les molesta mucho de que hablemos catalán. Y es casi como, no sé cómo decir,
es como una fobia. Es una cosa Ujú, extraña, de que el hecho de que hables catalán, por ejemplo, hay un ejemplo, una periodista que fue a Madrid y habla catalana y hablaba con el móvil, por el móvil, en catalán con una amiga y el taxista le dijo que no hablara en catalán y ella le ujú, dijo, disculpe, pero es que estoy hablando en italiano. ujú, Y dije, ah, ujú, bueno, pues si habla italiano, no importa. ujú, Imagínate la fobia que hay. ujú. Y la otra cosa que es muy desagradable es que tengamos que disculparnos. Yo por lo menos hablando de mis amigos de la India, cuando estaba en la India, en un restaurante con todos mis amigos, por supuesto que hablaban hindi entre ellos, Ujú, ¿no? Y ujú, cuando hablaban conmigo o con una conversación en general, hablábamos en inglés, ¿vale? Pues esto en Cataluña no puede ser. O sea, si hay un grupo de catalanes y hay un castellano, entonces los catalanes hablan entre ellos en catalán. Cuando se dirigen al castellano, le hablan en castellano. Y cuando es una conversación general, se habla en castellano, pero no se considera de mala educación. ujú. Y esto ha pasado toda la vida. Ok. Incluso, Y sí, bueno, pues ya te pregunto ahora sobre la independencia de Cataluña, Roser. ¿Tú sí, apoyas la independencia? bueno, si me hubieras preguntado hace 10 años, te hubiera dicho que no, Okay. ¿vale? Pero ahora sí la apoyo, porque ya te diré por qué. Ujú, Yo pienso que España debería ser como Suiza. En Suiza hay cuatro idiomas. El oficial es el suizo-alemán, porque se lo pregunté a una suiza esto. Es el suizo-alemán. La mayoría de hablantes en Suiza son franceses, pero se respetan todos. Hay el alemán, el francés, el italiano y el romance. Son las cuatro lenguas oficiales de Suiza y se respetan todas y se hablan todas en el Parlamento. Entonces, yo pienso que España debería ser como Suiza, porque piensa que además del catalán está el gallego y el euskera. ujú. ¿Ah? Entonces, pero no hay esa voluntad. Entonces, si la única forma de, de preservar nuestra cultura tiene que ser la independencia, yo no veo otra solución. Ahora, lo mejor sería que fuera federación como Suiza, por ejemplo. ¿Hay la voluntad? Ojalá la haya, pero yo no lo veo. Pero Pero como tú dijiste, si te lo hubiera preguntado hace 10 años, lo habrías dicho que no. ¿Por qué? sí, ¿Cómo era la situación hace 10 años para que dijeras que no? bueno, porque la situación hace 10 años era que no veía cómo se podía lograr, cómo se podía hacer Ujú, ser independiente. Y aparte, y hace 10 años pensaba de que había la voluntad de aceptar ujú, a Cataluña tal como era. Yo tenía esa ilusión, sobre todo porque yo he vivido fuera muchos años, tenía esa ilusión de que no era tan importante, de que la gente era más flexible, los que no eran catalanes y nos aceptaban más, ujú, ujú, pero después, y sobre todo políticamente. Aparte de lo que pasó es que hubo un concierto económico, yo no sé si lo digo en otra parte, a lo mejor es que no quiero mezclarlo, no, ya te lo diré después. ujú, Este, me parecía como que eran un grupito de catalanes que querían separarse y no me parecía una cosa seria de que la gente quisiera, de que los catalanes en general quisieran independizarse. Pero después me di cuenta de que no, de que era una cosa más de todo el mundo, que el catalán veía que su identidad estaba en peligro si no se conseguía una independencia, porque se había tratado de conservar la identidad dentro del Estado de España. ujú. Y, y no veo cómo... Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de que sí era serio el hecho de ser independiente para conservar la identidad. No sé si Ok. me he explicado bien. Bueno, sí, sí. ¿No? Y como ya has hablado tú
de este paso de 10 años y el cambio de tu opinión. Eso me lleva a preguntarte sobre cómo crees que ha cambiado el sentimiento independentista en en los últimos años. ¿Has hablado con gente que también pues comparte tu opinión de esta diferencia en sentimiento en los 10 años o cómo es? Sí, 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 había muchos, bueno, incluso entre mis amigos catalanes había muchos que eran independentistas Ujú, y otros que no lo eran. Y ujú, éramos catalanes igual, o sea, con los mismos antecedentes familiares y culturales. Había unos que no creían que era necesario ser independiente ujú, para conservar nuestra identidad y otros que sí lo decían. Entonces había un poco ese debate, porque uno es hacer como que tú quieres guardar tu pequeña cuota, tu pequeña familia, o sea que eres muy cerrado, ¿no? ujú, Y unos querían ser más abiertos y no querían independizarse, y otros eran como más cerrados, les interesa más su propia cultura que la de los demás. Había un poco este debate, ¿no? ujú, ujú, Entonces, pero después ya los que, como yo, éramos más abiertos, porque hemos vivido afuera, conocemos gente de otros países, hablamos varios idiomas, entonces no lo veíamos tan necesario, pero después nos dimos cuenta de que sí, que era necesario porque nos atacaban demasiado. Es a veces cuando no sabes dónde está la raya y la raya ya ha llegado a su ujú, punto que hay que tomar una decisión. No puede ujú, ser así, sí, 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 dudoso, ¿no? Hay que sí, tomar como un poco la decisión. sí, sí. Y, Déjame, a ver, ujú. Sí, 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 continúa, por favor. el cambio de sentimiento. Ujú, La chispa, que esta es una cuestión que yo no conocía muy bien, la chispa que prendió la llama del independentismo fue un concierto económico, parece, ujú, que se había logrado, porque tú sabes que las distintas autonomías tienen distintos privilegios o prebendas o lo que sea en las distintas autonomías españolas, ¿no? Y parece que había un concierto económico que le daba más ventajas de las que tiene ahora en Cataluña, que lo aprobó el Partido Socialista y después el Partido Popular, a través de un tribunal, lo echó para atrás. Y entonces eso fue cuando los catalanes empezaron a molestarse. Cuando tú logras algo y después te lo echan para atrás. Entonces ahí empezó más el sentimiento independentista. Y entonces fue cuando esto fue subiendo, subiendo, subiendo hasta el momento de que se hizo el referéndum. Hay una cosa que quisiera explicar, es que cuando se hizo el referéndum de Escocia y Cataluña, fue una época parecida. Yo estaba viviendo en Inglaterra y el gobierno británico le dio permiso a los escoceses a hacer su referéndum de independencia. No sé si te acuerdas, ujú, ¿sí? sí, David ujú, Cameron le dijo, te doy permiso, pero no estoy de acuerdo. Te doy permiso. Entonces la actitud de David Cameron fue, pues, ok, haces tu referéndum. Y me gustó la reacción de los intelectuales y artistas ingleses, que por ejemplo Mick Jagger y qué sé yo, dijeron, no te vayas, yo te quiero, ujú, ¿vale? Entonces, España, está prohibido el referéndum, te mando la policía, te mando la Guardia Civil, la gente de los pueblos le decía a la Guardia Civil, ves a por ellos, o sea, a agredirlos. Y los intelectuales españoles, como por ejemplo, o los artistas, como por ejemplo Arturo Pérez Reverte y Joaquín Sabina, hay un vídeo donde comentan de que en Cataluña habría ser como los jacobinos, cortar cabezas a los independentistas. Y consideran a los independentistas aldeanos, gente de pueblo, y no merecen ningún respeto. Entonces tú ves la diferencia entre los dos países y notas que todavía hay mucho por hacer, ¿no? sí. Y si hablamos del referéndum, ¿no? Como dijiste, me gustaría que hablaras un poco sobre este referéndum de 1 de octubre de 2017. ¿Qué opinas del este referéndum y sus consecuencias? Porque hubo
muchos disturbios, creo. Y Sí, hubo disturbios, mi hermana me enseñó unos morados, estaba moratada, le dieron golpes. O sea, bueno, yo creo que el referéndum fue un clamor popular. mm, O sea, fue que la gente lo quiso. Hay gente que dice que los políticos fueron los que revolvieron, lavaron el cerebro a la gente. Tú no puedes lavar el cerebro a una persona de 60 años, mm, ¿entiendes? O sea, la gente lo quería y los políticos yo creo que se vieron hasta obligados a seguir lo que decía su pueblo, porque eran los líderes. Entonces, la gente lo quería, obviamente. mm, Y mi opinión era que si, como dicen, que es ilegal, ¿vale? O sea, si nos agarramos a la ley, me parece válido. Entonces, que nos dejaran hacer el referéndum, referéndum, haz tu fiesta, haz lo que quieras, y después dices, bueno, la ley dice que esto es ilegal, pues este referéndum es ilegal, ya está, ¿no? Esto yo pienso que es la forma en que hubiera sido más fácil, pero no agredir, tratar de impedir, dar golpes. La gente hacía colas de 3 horas, 4 horas para votar. Hubo muchas ganas de votar. mm, Y esto le dio muy mala prensa al gobierno español en el mundo. O sea, yo estaba en Inglaterra, mm, yo soy miembro de un grupo excursionista, yo soy una más, I'm the Spanish, whatever, bla, 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 bla. Pero después del referéndum, todo el mundo me preguntaba a mí qué pasó en tu ciudad, o sea, qué pasó en tu mm, país. No se podían creer que en mm, Europa una gente que vaya a votar mm. se le dé golpes, porque les dieron golpes, no los dejaban votar. Bueno, pues sí, Ahora, las consecuencias, una sí. derrota más, y entonces los catalanes están tratando de continuar y los españoles en general pues están más antipáticos, quizá. Ok, ok. Sí, ¿Y cómo ves la relación entre Cataluña y el gobierno central de España en la actualidad? sí. Acuérdate que yo vivo fuera. Ujú, Entonces yo no sigo la política día a día. Por supuesto que estoy al tanto, pero conozco más la política ujú, de Inglaterra. ujú, Yo como he emigrado tanto, para ujú, mi propia sanidad, siempre ujú, trato de seguir más las cuestiones del país donde vivo, ujú, porque yo creo que mi responsabilidad está en el país donde estoy viviendo. Entonces, claro, en España, por supuesto, y Cataluña, que es mi patria, lo sigo, pero no puedo decirte las cosas tal como son. Ahora, lo que sí sé, que esto lo he preguntado, el gobierno actual necesita del partido catalán, que está en el gobierno de Cataluña, independentista, para lograr algunos conciertos, aprobar algunas leyes. Entonces yo pienso que el gobierno español no nos quiere, pero nos necesita un poco. Está esta dinámica en ese momento. Yo pienso en el gobierno del PSOE. Puede estar ujú. equivocada, pero así es como lo veo yo. Entonces, es así. Quiero y no te quiero. Sí, sí, es algo muy importante que dice que no les quiere, pero les Nos necesita. necesita. Sí. Mm, Porque claro, lo que pasa en Cataluña, por razones, no sé, históricas o geográficas o lo que sea, ese es la parte, digamos, quizá la nación de las naciones españolas, la que más aporta económicamente. mm, Entonces, claro, el catalán se resiente de eso, de que aporta mucho más de lo que recibe. Entonces, este sentimiento está ahí. Ahora yo no me gusta, pero no es el que más me importa. El que más me importa es la identidad, mm, sí, ¿sabes? sí. Pero es una Ay, lástima lo que dices tú sobre, sí, bueno, el hecho de que no les quiere, pero sí no les necesita, ¿no? sí, 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 esto Ah, se ha abierto mucha esta herida y no sé,
Mm, hay que tratar de acercarse, porque para mí es que no es solo una cuestión de Cataluña, es una cuestión mundial, de que las sí, personas tienen que conocerse y aceptarse tal como son y, y aceptar las diferencias de cada uno, porque sí, no tenemos que, es muy aburrido que todos seamos iguales, ¿no? sí, claro, claro. Entonces tú no aportas nada culturalmente a nadie Mm, si yo te digo exactamente todo el tiempo lo que tú quieres oír de mí. O sea, claro, yo hablo contigo y pienso como tú, hablo con otro y pienso como el otro, ¿no? Yo tengo que tener mi claro, propia claro, claro, personalidad para yo intercambiar contigo, ¿no? claro. Y la última pregunta, bueno, el tiempo ha volado y hemos llegado Sí, hasta la parte final. La sí, última pregunta es, ¿crees que Cataluña llegará a ser independiente algún día? Y si tu respuesta es sí, ¿por qué? vale. Antes de llegar a la última pregunta, hay una cosa que quería decir y no Sí. sé, lo quería decir antes y no me salió. Que hay un cantautor, había un cantautor valenciano, primero te lo diré en valenciano y después te lo Ujú, traduzco, que se llamaba Ovidi Montllor, que decía, hi ha gent que no les agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no agrada que es parle, s'escriga o es pense. Lo estoy diciendo con acento valenciano. sí. Pero en castellano sería, hay gente a quien no les gusta que se hable, que se escriba o que se piense en catalán. Son la misma gente a quien no les gusta que se hable, que se escriba o que se piense. Bueno, es muy profundo. Sí, sí, eso Y, es. y bueno, Bueno, pues sí, sí. Así que sí, sí ¿qué? podrías contestarme la última Sí. pregunta. Yo mira, lo que te puedo decir es que yo no puedo predecir el futuro, Ujú, nunca, porque sí. en mi vida he visto cosas que nunca me hubiera imaginado que podrían pasar. O sea que esto no te lo puedo contestar Ujú, porque no sé. Ahora, yo creo que existe un gran dilema en la globalización y el nacionalismo. Son dos cosas que no sé cómo se pueden combinar. ujú, Si los nacionalismos se eliminan las identidades de los pueblos porque todos tenemos que entendernos, ujú. ¿entiendes? Sí. Entonces, es lo que te decía antes, o hablamos todos en inglés y comemos McDonald's, o Mm, conservamos nuestra cuota de identidad independiente. sí. ¿Ves? Mm, Y esto para mí es una pregunta que es muy relativa. sí, sí, claro. Ahora, hay, entonces no sé, yo lo veo difícil, Ujú, sinceramente. ujú, Lo veo difícil, pero es que no es solo Cataluña, otras naciones que quieren ser independientes en distintas partes del mundo. claro, claro. Entonces, yo no sé, yo creo que, por ejemplo, ustedes tienen una cuestión con Kashmir, ¿no? Sí, sí. Por Nosotros también ejemplo. tenemos el tema de Cachemira aquí. Sí, Y bueno, pues es bastante antiguo este tema también, desde hace claro, muchas décadas y sí, años. sí, Y no hemos llegado a un acuerdo. Así que, y tampoco, y esto tiene efecto en otros aspectos de nuestra sociedad también. Bueno, claro. pues así es, pero Mira, yo quiero hacer referencia a los intelectuales que no sí, son catalanes y que tienen ujú, mucho que decir sobre eso. sí, Uno es el agente literario americano Harold Bloom. ujú, sí. Harold Bloom. Harold Bloom, sí. Sí, él es un agente literario muy importante. Creo que a lo mejor está retirado, pero él le interesó mucho la cultura catalana. Él Ujú, conoce la obra de Ramon Llull y tiene mucho que decir sobre esto. Y después está el que todavía está trabajando, creo que es el hispanista Paul Preston del London School of Economics. Él sí, conoce mucho el caso de Cataluña, Paul Preston, sí. le Ujú, interesa mucho y dice que a veces es un poco de envidia. Es la opinión, eso lo dice él. sí. Y después hay un hombre, un inglés que vive en Cataluña ahora, que no conocía nada de Cataluña y por casualidad se encontró un libro de catalán y fue a vivir a Cataluña y ahora vive allá y es un gran defensor
de la identidad catalana, mucho más que muchos catalanes. Y se llama Matthew Tree. Si quieres saber un poco más y ver la perspectiva de lo que es Cataluña por un extranjero, quizás te convendría como contactarlo si te interesa. Muy Estos bien, son, muy bien. sí, sí. Bueno. Ahora, lo del futuro, no sé, si quieres de aquí a 20 años hablamos. Bueno, claro, podemos estar en contacto y después de, bueno, no esperemos a los 20 años, No, no, sino yo creo que a 5 lo mejor años, no ¿sí? estaré viva. No, es que podemos hablar después de 5 años y vamos y antes de empezar la entrevista voy a poner un poco de esta entrevista para que Sí, a ver, la a ver, gente, a ver qué sí. era, que sí, antes y después, ¿no? Antes y después, sí, una sesión de antes y después. Bueno, pues muchas gracias a Roger por tu tiempo. Ha sido un placer. Sí, gracias a ti para, no sé, hay más cosas que quería decir, pero se enreda Sí, todo. sí, bueno, pues en el interés de tiempo has hablado mucho, aunque pues es algo muy importante. Y muchísimas gracias, Roger, por tu tiempo. Espero que a mi público os haya gustado esta entrevista y espero que la gente que no sabía mucho más sobre este tema, espero que os haya también interesado y hayáis aprendido un poco porque es el objetivo de este canal, Claro, de traer a vosotros temas diferentes de España, de América Latina y para que tengáis pues una visión más abierta, una visión más amplia conocer. de estas regiones, ¿no? Así Ujú. que muchísimas gracias, Suset, Bueno, y espero gracias a estar en ti, contacto contigo. gracias por darme esta oportunidad. Bueno, gracias a vosotros también y hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Chao, bye bye. Bye.